escatológico en estos tiempos es muy importante que la gente tenga luz y entendimiento acerca de el tiempo en el que estamos viviendo, la escena mundial que hay frente a nosotros, porque teniendo las Sagradas Escrituras y viendo el mundo tal como está hoy, podemos darnos cuenta de que la Biblia siempre se adelantó a su época. Aunque la gente no lo quiera aceptar, o muchos no se quieran hacer a la idea, antes de entrar en materia, quiero como introducción decirles todo esto. Aunque la gente no quiera, o muchos no quieran aceptarlo, o el mundo no se haga la idea, tarde o temprano llegará un día en el que ocurrirá lo que Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16 nos habla. La Biblia nos habla de que llegará un momento en la historia de la humanidad donde la iglesia de Jesucristo va a ser la primera y la más beneficiada de todo ello. Llegará un momento, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos el día. De hecho, Cristo dijo que nadie sabía la hora, nadie sabría el día, sino que solamente el Padre lo tenía en su sola potestad. Pero lo que sí sabemos, lo que es algo inevitable, es que sucederá un acontecimiento que la Biblia lo describe como el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un tema que ha causado en los últimos tiempos, ha causado mucha controversia. Cuando hablamos acerca de temas escatológicos, la escatología es una palabra compuesta, una palabra que se puede partir, escatos, que tiene que ver con acontecimientos futuros, y logía, que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, la escatología vendría a ser como el estudio de las últimas cosas, eventos del porvenir, las cosas que sucederán pronto. Todo eso está relacionado con la escatología. La escatología es una de las ramas de la doctrina que a mí me apasiona. De hecho, a causa de la pandemia no pudimos publicarlo, pero ya tenemos escrito una síntesis de escatología. El responsable de aquel entonces, que era Ramón de Ávila, hermano Ramón de Ávila, yo lo hablé con él, y llegará el momento, porque nuestros tiempos están en las manos del Señor, que podamos lanzar para que todo el mundo pues pueda conocer esta rama de la doctrina que es tan maravillosa como es la escatología. En la escatología, dentro de todos los puntos increíbles que hay dignos de analizar, uno de ellos, que no es el primero, ya que la escatología nunca empezó con el arrebatamiento de la iglesia, sino que la escatología empezó en el pasado, con pactos, dispensaciones y con historia, incluso con mucha historia empieza la escatología. Pues dentro de la escatología hay un punto en el que tenemos que ver un acontecimiento que la Biblia lo describe como el arrebatamiento de la iglesia. Ha habido muchas controversias acerca de este tema, muchos apostolados, diferentes maneras de pensamientos, y hay quien ha postulado, número uno, que la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes que ocurra lo que la Biblia llama la gran tribulación. Hay quienes han teorizado de que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Hay quien también ha enseñado, esta es una de las fuentes que muchos están enseñando, que la iglesia será arrebatada después de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Luego voy a resumir todo esto. Lo que los escatólogos llamarían como pretribulacionistas, metribulacionistas y posttribulacionistas. Eso simplemente se resume con que la iglesia será arrebatada o antes, o en medio, o después de la gran tribulación. Yo decidí escribir una síntesis de escatología donde el punto central
es intentar demostrar con las Sagradas Escrituras, y lo que les voy a decir, no se lo voy a decir porque hay influencias externas o porque Filadelfia lo cree así o la gran mayoría lo cree así. Lo que yo les voy a decir ahora, creo que tengo Biblia para respaldarlo, si no, no lo diría. Creo que hay muchas maneras de morir, una de ellas es por causas naturales, otra es quitándote la vida y otra es no siendo fiel a tus propios principios. Yo puedo demostrar con las Sagradas Escrituras que la Iglesia no va a pasar la gran tribulación, que la Iglesia no va a conocer a un personaje, a un líder diplomático que se va a levantar en medio de una coalición de Naciones Unidas, que la Biblia lo describe como el anticristo, con unas cualidades que luego daremos unas pinceladas. Creo que ante nosotros, en este presente que estamos viviendo, estudiando el mundo entero, echando un vistazo al mundo entero, creo que es la escena perfecta, que todas las piezas están colocadas como en un tablero de ajedrez, simplemente dispuesto para iniciar el juego. Creo que en cualquier momento el Señor desciende desde las nubes y la Iglesia de Jesucristo es arrebatada. Hay quien, que esta me lo he dejado para el final, hay quien no cree en el arrebatamiento de la Iglesia. De hecho, la Biblia dice que hay quien lo tiene por tardanza. Hay quien cree que eso no va a ocurrir. ¿Cómo es que millones de personas en la tierra, lo que Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante, llamaría que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Que esa frase en un abrir y cerrar de ojos es un hebraísmo. Un hebraísmo es una frase que se usaba sobre todo en el mundo hebreo para explicar, son como comparaciones. Jesús en una ocasión dijo varios hebraísmos. Él en una ocasión dijo, mejor es entrar al cielo sin un ojo. En otra ocasión dijo, mejor es entrar al cielo sin una mano. Eso es un hebraísmo, eso son formas de hablar, porque en el cielo no hay cojos, no hay mancos, en el cielo no hay ciegos, son hebraísmos. Cuando la Biblia ya habla de que tal acontecimiento, que hasta entonces era un misterio que fue velado, que estaba escondido en las Sagradas Escrituras, pero que el Espíritu Santo le plació revelarle al apóstol Pablo este misterio. He aquí un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento de la Iglesia era un misterio, pero me interesa matizar la frase en Corintios que dice, porque se tocará la trompeta. O sea, es interesante esta frase, que miren, la voy a... Primera de Corintios, capítulo 15, y el verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa frase, como he dicho, era un hebraísmo. Cuando la Biblia habla de que el arrebatamiento de la Iglesia va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, aparentemente esto es contradictorio. Porque el arrebatamiento de la Iglesia se entiende que va a suceder a personas que estamos vivas. Es decir, lo normal sería, yo que tengo, imaginaros que el arrebatamiento de la Iglesia sucede en estos momentos, lo lógico sería en un cerrar y abrir de ojos, porque yo tengo los ojos abiertos. Porque el arrebatamiento de la Iglesia enfoca principalmente a gente que está viva. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, cuando la Biblia habla de en un abrir y cerrar de ojos, en un hebraísmo, encerró Dios el orden de los acontecimientos escatólogos que iban a suceder en ese acontecimiento. Cuando la Biblia dice en un abrir,
se está refiriendo a los que duermen en Cristo, porque los que duermen, los que mueren en Cristo, no mueren, no dejan de existir, simplemente están durmiendo. Por eso una de las interpretaciones para cementerio es simplemente el lugar de los que duermen. Por eso todos los que mueren en Cristo no dejan de existir. Simplemente es que están durmiendo. Pero cuando habla de que nosotros, no solamente ellos van a abrir los ojos, sino que nosotros vamos... Mira, os presento a mi hijo. Ven, saluda. Este es el bueno, el que me interrumpe todos los cultos. No pasa nada, no te preocupes. ¿Te quieres ir cómo va? Sí. Ah, bueno. Este es el que me interrumpe todos los cultos, pero no pasa nada. Este es el bueno de 4 años que interrumpe todos mis cultos. Cuando la Biblia habla de en un cerrar de ojos, eso nos está refiriendo a nosotros que estemos vivos, que cerraremos los ojos. En un hebraísmo, Dios ha encerrado el orden de acontecimientos escatológicos. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Y dice la Biblia, a la final trompeta, y cita, porque se tocará la trompeta. ¿Sabes por qué matiza el apóstol Pablo, se tocará la trompeta? Esto como decir, esto es algo inevitable. Porque hay quien no cree en el arrebatamiento de la iglesia, hay quien cree que eso es algo que no va a suceder, que es un cuento de hadas, que se lo han inventado unos cuantos predicadores, algunos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Eso es algo que no va a acontecer. Pero yo quiero lanzarte una palabra a todos los que me están viendo, quizás luego nos vean después de que este directo termine y se quede en las redes sociales. Que no creas en el arrebatamiento de la iglesia no va a librarte de que ese acontecimiento suceda. Lo voy a volver a repetir. Que no creas en el arrebatamiento de la iglesia no va a impedir que eso suceda, ya que Dios dijo, se tocará la trompeta. Por eso es que la Biblia en Tesalonicenses habla de que con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Y los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Y luego la Biblia dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia va a ser un acontecimiento que va a trastornar al mundo entero. Quiero que se imaginen, hermanos, por unos instantes, todos aquellos que nos están viendo, quiero que se imaginen el momento en que ese acontecimiento suceda. Me dirán, bueno, Eugenio, no sabemos el día, no sabemos la hora, quizás faltan muchísimos años. Nadie puede decir ni el día ni la hora, pero escuchen. La Biblia, cuando estudiamos escatología, la Biblia nos habla de, número 1, el arrebatamiento de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia, el Señor desciende a los aires, y esto tiene un motivo y un porqué maravilloso, porque se detiene Dios en los aires, y desde los aires llama a su iglesia, y la iglesia es arrebatada. Pero cuando estudiamos escatología, también vemos un acontecimiento que la Biblia llama la segunda venida. Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 19, cuando dice la Biblia que Él viene, que desciende en un caballo blanco. Entonces le mira Juan en revelación y dice la Biblia, en su manto y en su muslo tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Resulta que la segunda venida del Mesías a la tierra, que se describe como la segunda venida porque Él vuelve a tocar la tierra, concretamente la Biblia dice que Él pone sus pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos donde Él ya estuvo, donde Él ya se sentó en una ocasión en el Monte de los Olivos, y la Biblia dice que Él se sentaba y predicaba, multitudes le seguían. En una ocasión dice que se tiró 3 días predicando. Nadie se quería marchar, la gente se olvidaba de comer, la gente se olvidaba de marcharse a sus casas, de hacer sus quehaceres, porque habían encontrado en Él, en Cristo, un mensaje diferente. Encontraban en Él una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y es que, claro,
estar cerca de Jesús, tener a Jesús cerca, es experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayer, predicando en una iglesia en Badajoz, terminé el mensaje de la siguiente manera. Hay un momento en Isaías capítulo 9, verso 6, que hablan acerca del Mesías y se le describe entre muchos títulos. Hay uno de ellos que es maravilloso y a él se le describe como el príncipe de paz. Y yo terminé ayer la enseñanza de la siguiente manera y dije: cuando nosotros rechazamos al príncipe de paz, lo único que nos queda son guerras. No tener a Cristo en el corazón, no tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo único que nos queda son guerras. Guerras interiores, guerras sentimentales, guerras mentales. Es una guerra continua. Por eso yo invito a todos aquellos que nos estén viendo hoy a través de este medio, te invitamos no a conocer ninguna religión. No te invitamos a conocer, a que te introduzcas en ninguna secta. Presentamos al príncipe de paz. Presentamos a Jesucristo y a este crucificado, alguien que te va a dar una paz que el mundo no te la va a dar, que el dinero no te la va a dar, que el conocimiento no te la va a dar, que las influencias no te la van a dar. Sin embargo, Cristo es capaz de llenar el vacío que el mundo y el pecado dejan. Tarde o temprano ocurrirá ese acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia, pero también sucederá lo que la Biblia llama la segunda venida. La segunda venida, a la segunda venida le preceden señales. Verán, hay ciertas señales que preceden a la segunda venida. La Biblia, yo os estoy resumiendo 200 páginas de una síntesis de escatología. Sin notas, por eso lo estoy intentando resumir todo lo mayor posible. A la segunda venida le preceden unas señales, unos acontecimientos no solamente terrenales, sino también celestiales. La Biblia dice que el sol se va a oscurecer, la luna va a dejar de dar su brillo, las estrellas dejarán de dar su brillo, la luna se convertirá en rojo como sangre. Eso es un acontecimiento que hace unos años sucedió. Todo esto, cuando suceden todas estas clases de cosas, como por ejemplo hace unos años, en 2 años, la luna se convirtió, cogió un color como rojo de sangre. En 2 años eso se repitió 4 veces. Y eso no es normal, eso es un fenómeno astronómico sin precedentes. Eso no ocurría, eso puede ocurrir una vez cada 500, cada 1000 años, pero que suceda 4 veces en 2 años, eso no es normal. Entonces, el universo mismo ya nos está hablando. Todo eso no son señales de la venida, pero el universo se está preparando para dar las señales que preceden a la venida. Si ya el mundo entero, de ahí que la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto por ser revestida. Y es que estamos viviendo en una época donde estamos viendo que el mismo planeta Tierra ya no soporta más tanto sufrimiento. Dios, hermanos, ve la creación, ve la tierra de diferentes ojos que lo ve el ser humano. Hay un momento, hay un tema interesante que sería digno de hablar, donde vemos que Dios cuida de su propia creación, Dios cuida de la tierra. De hecho, la tierra es un ser vivo. De hecho, las aguas, allí donde hay agua hay vida. ¿Por qué? Porque Dios puso una palabra dentro del agua. Y ya en el libro del Génesis, Cristo dijo: produzcan las aguas seres vivientes, seres que vuelen y que naden en las profundidades. Por eso allí donde hay agua hay vida. Y esto viene desde el libro del Génesis capítulo 1, porque Dios en el principio dio una orden al agua y dijo: produzcan las aguas. Y desde que el día en que Dios dijo que produzcan las aguas, aún los científicos dicen que allí donde hay agua
allí alberga vida. Por eso todos los astrónomos, ellos desean encontrar en planetas un poquito de agua, porque dicen que allí donde hay agua hay vida. Y esto viene de la raíz de las Sagradas Escrituras, porque Dios dio una orden al agua y dijo: produzcan las aguas, seres vivientes. Y allí donde hay agua, allí hay vida. Y eso sucede por una orden de Dios. Todos estos acontecimientos que vemos en la Tierra es un ser vivo. De hecho, las plantas son seres vivos. Todo el universo, la Tierra, ya está lista y preparada para dar las señales que si ya el mundo y el universo está preparado para dar las señales a la venida, más cerca estamos aún del arrebatamiento de la iglesia. Porque si a la venida le preceden señales, y ahora vamos a ir estrechando el cerco, al arrebatamiento de la iglesia no le preceden señales ninguna. O sea, no existen señales que precedan al arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no hay señales que le precedan, existen profecías por cumplir. Entonces, al arrebatamiento de la iglesia no le preceden señales. Al arrebatamiento de la iglesia le preceden profecías. Una de las profecías que preceden al arrebatamiento de la iglesia es la siguiente. Hay una profecía en Isaías que dice: dará a luz una nación en un día, y dice: por cuanto Sión tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos. En el libro de Isaías había una profecía que se tenía que cumplir. Una profecía que era que Israel, que era el pueblo que Dios había puesto sus ojos, y la pregunta a por qué Dios escogió a Israel. Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos, no porque fuera la mejor de todas las naciones. De hecho, el libro de Ezequiel nos describe que Dios puso sus ojos en Israel porque era la peor de las peores. De hecho, lo más despreciado. Por eso de lo despreciado, de lo vil, escogió Dios. De hecho, la Biblia dice que nadie amó a Israel. Era lo último. Sin embargo, Dios escogió lo que no servía y lo amó. Entonces, Dios no escogió a Israel por ser la mejor, todo lo contrario. Dios dignificó a algo que el mundo había despreciado. Y había una profecía que se tenía que cumplir, porque todo lo que Dios dice lo cumple. Y Dios, hermanos, por eso hay un texto que dice: Dios habló y fue hecho, Él mandó y existió. Y Él anuncia lo por venir desde el principio. Y anuncia lo que aún no ha sido hecho, lo declara. Y Él había declarado que llegaría un momento en que Israel, que estaba esparcido sobre los 4 continentes del planeta Tierra, llegaría un momento en que los esparcidos por todo el mundo regresarían y se convertirían en una nación. Y había una profecía: dará a luz una nación en un solo día. Y dice: por cuanto Sión tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos. ¿Saben ustedes que Israel estuvo esparcido por todo el mundo hasta que en un solo día, el 14 de mayo de 1948, dicen que a las 5:30 de la mañana, cuando las Naciones Unidas, hubo un discurso, si no me equivoco y cito de memoria, Theodor Herzl, un judío, lanzó un discurso: tenéis un pueblo sin tierra y una tierra sin pueblo. Darle la tierra sin pueblo al pueblo sin tierra. Entonces los judíos que estaban esparcidos sobre los 4 continentes del mundo, en un solo día, el 14 de mayo de 1948, Israel es proclamada nación, cumpliéndose la profecía que Dios ya lo había dicho en el libro de Isaías. Estaba profetizado que Israel florecería, y eso no era normal, porque Israel era un desierto. Cuando Israel llegó, cuando se hizo nación, la tierra de Israel era un desierto. Esto fue en el año 1948. Para el año 1950, 2 años después de que ella fuera proclamada nación Israel, Israel había florecido de una manera milagrosa. O sea, Israel era un completo desierto, pero Dios había dicho que la tierra de Israel iba a florecer.
Por eso floreció tanto, que fue un espectáculo en la flora y en la fauna al mundo entero. Entonces, lo que le precede al arrebatamiento de la iglesia no son señales, es el cumplimiento de las profecías. A día de hoy, en este presente que estamos viviendo, todas y cada una de las profecías que anteceden al arrebatamiento de la iglesia, todas y cada una de ellas, todas están cumplidas. O sea, no hay una profecía más que cumplir. Bueno, se cumple esta profecía y después viene el arrebatamiento de la iglesia. No, es que todas las profecías que anteceden al arrebatamiento de la iglesia están todas cumplidas. Por eso se tocará la trompeta, será inevitable, porque aquel que es cumplidor de profecías va a hacer que el arrebatamiento de la iglesia suceda, porque el arrebatamiento de la iglesia no es un invento humano. El arrebatamiento de la iglesia no es algo que nos hemos inventado. El arrebatamiento de la iglesia era un misterio escondido en las Sagradas Escrituras que el mismo Jesús ya había declarado. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay una versión que me encanta que dice, hay un lugar para todos. Y dice la Biblia que Él se marchará y preparará lugar y descenderá y se tomará a sí mismo. Esa frase, se tomará a sí mismo, no es otra cosa que el arrebatamiento de la iglesia. Quizá esa frase no se había entendido en ese momento. ¿Y cómo entendían que se tomará a sí mismo? Era algo que no se entendía. Hasta que luego, en la llegada del Espíritu Santo, con la revelación que Dios dio al apóstol Pablo, escribe de que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Ahora se entiende entonces que Él diga, me tomaré a mí mismo. Y eso no es otra cosa que el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una promesa que Dios hizo a todos aquellos que le creen y le aceptan como único Salvador de sus vidas. Pero no solamente es eso, no solamente es una promesa que Él hizo. Los ángeles confirmaron esa promesa. En Hechos capítulo 1, los ángeles, cuando se juntaron dos ángeles al lado de Cristo y Cristo ascendía a los cielos delante de los allí reunidos, los ángeles dijeron, de la misma manera que la habéis visto descender, de esa misma manera descenderá. Y ahora aquí quiero hacer un énfasis y un matiz en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Me encanta que sean los dos ángeles que confirmaran. Es curioso que digan, de la misma manera que la habéis visto marcharse, de esa misma manera descenderá. ¿Nunca se han preguntado por qué razón dos ángeles acompañaron a Cristo cuando después de que Él fue muerto, le sepultaron y al tercer día resucitó y luego se presentó? Y durante tiempo Él se estuvo presentando como la evidencia de que Cristo había resucitado. La Biblia dice que Él reunió y a los allí reunidos les dijo que recibirían poder de lo alto. Y los allí reunidos le vieron ascender al cielo, pero dice la Biblia que le acompañaban dos ángeles. Dos ángeles le acompañaron mientras Cristo subía a los cielos. No es casualidad esto, ya que hay miles de testimonios que pueden asegurar de que a la hora de que un cristiano, en la hora de su muerte, siempre hay testimonios, quizás hay momentos que no lo han podido exponer, pero yo sé de testimonios y podría contarles muchísimos de ellos y uno muy cercano, de que antes de su partida ellos vieron ángeles. Y es curioso de que sean ángeles quienes los acompañen a la presencia de Dios. Y esto tiene una razón bíblica extraordinaria y maravillosa. Miren, al igual que Dios tiene una jerarquía angelical, la Biblia dice que Él tiene ángeles, sin número, millares, son ángeles. Pero también la Biblia nos habla
de por lo menos un arcángel, Miguel. Miguel es un arcángel que dice Daniel que pelea de parte del pueblo de Israel. El arcángel Miguel se dedica únicamente a eso. Es como un jefe de ángeles. Siempre le vemos en batallas. Fue él quien arrojó a luz bella del cielo. Es el que pelea de parte del pueblo de Israel. La Biblia nos habla de un ángel llamado Gabriel. Es el único ángel a quien se le da nombre. Este ángel Gabriel es como el mensajero de Dios. Dios le envía para mensajes especiales. También la Biblia nos habla de unos seres que se llaman serafines. La Biblia nos habla de unos seres que se llaman querubines. El diablo, que siempre ha querido ser semejante al Altísimo, siempre la ha querido imitar en todo. Siempre. Escuchen, el diablo siempre ha soñado con ser no Dios. Esto quiero explicarlo. En ningún momento Satanás quiso ser Dios. Luz Bella no quiso ser Dios. Él dijo, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Incluso Luz Bella, que como Dios nadie podía ser, que él era único, inigualable, como él nadie puede ser. Que a lo máximo que puede llegar una criatura, a lo máximo que puede llegar es ser semejante al Altísimo. Por eso él dijo, subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y él apostó todo lo que tenía por ser semejante al Altísimo. Y la Biblia dice que por siempre dejó de ser. La Biblia dice que se convirtió de lo que era un querubín protector, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Tenía unas cualidades increíbles. Él lo apostó todo, juntó en una balanza y dijo, voy a poner en un lado de la balanza todo lo que soy por conseguir ser semejante al Altísimo. Y lo perdió todo. Porque la semejanza no es algo que se gana. La semejanza es algo que se recibe por gracia. Por esa razón el diablo nos odia tanto. ¿Por qué razón el diablo odia tanto a la humanidad? ¿Por qué razón el diablo odia tanto a los seres humanos? ¿Qué le hemos hecho nosotros al diablo? Alguien que me está viendo a través de este video, ¿le has hecho alguna vez algo al diablo? ¿Le has faltado el respeto? ¿Te has tomado un café con él? ¿Has discutido con él? Yo no he hablado nunca con el diablo. ¿Por qué razón me odia a mí el diablo si yo no le he hecho nada? Yo no le arrojé del cielo. Yo no hago planes con él. ¿Por qué razón el diablo odia tanto a la humanidad? ¿Sabes por qué el diablo odia tanto a la humanidad? Por una razón muy sencilla. Cuando Dios decidió crear al ser humano, Génesis capítulo 1, verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y cita, conforme a nuestra semejanza. Y cuando esta palabra, semejanza, la expresó Dios, recorrió todo el universo, llegaría hasta los oídos del mismo diablo, y el diablo no se lo creería, diría, pero ¿quién es esta nueva criatura? Yo he apostado todo por ser semejante al Altísimo y lo he perdido todo. Sin embargo, a esta criatura, a la raza humana, se lo ha dado de gratis, se lo ha dado sin intentar conseguirlo, sin lucharlo, lo hemos recibido de gracia. ¿Sabes por qué te odia el diablo? Esto es una palabra personal, esto es una palabra para todos, pero a plan personal recíbela y te la voy a decir a plan personal. ¿Sabes por qué le odia el diablo? Yo se lo voy a decir. El diablo le odia porque usted es el sueño que él siempre quiso ser. Por esa razón le odia el diablo. El diablo le envidia por esa razón, porque él desearía estar en su lugar. Porque siendo semejante al Altísimo, se experimenta lo que es el amor verdadero. Siendo semejante al Altísimo, conocemos de gracia, conocemos de perdón, y él no sabe de nada de eso. Es al ser humano, a los semejantes al Altísimo, que se nos ha permitido acercarnos a Dios y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es en él que podemos encontrar un descanso, un alivio, un refugio, ver en él un lado de ternura, ver una figura paterna. En el mundo hay mucha gente que está dañada,
que quizá no tiene una figura paterna, quizá porque la ha perdido siendo muy joven, quizá porque no lo sienten, pero Él siempre se le podrá ver como una figura paterna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Él siempre quiso imitarle. Siempre quiso imitarle. Número uno, no solamente desde el principio que Él quiso ser semejante a Él, sino que como Él tiene una jerarquía angelical, el diablo también tiene su jerarquía demoníaca. Entonces hay demonios esparcidos por el mundo, y luego están los que Efesios capítulo 5 llamaría los principados, las potestades, y hay unos seres que la Biblia describe que están en las regiones celestes. Y eso es interesante, que el arrebatamiento de la iglesia suceda en los aires. Escuchen, cuando un cristiano parte con el Señor, cuando un cristiano muere, su espíritu, la Biblia dice que el espíritu va a Dios, pero que el alma comienza a subir. Y escuchen, ahora mismo vivimos en una dimensión llamada el cuerpo humano. Estamos sujetos a la materia, espacio y tiempo. Estamos sujetos a la materia, al espacio y al tiempo. No podemos viajar al pasado, no podemos viajar al futuro, eso no podemos, porque estamos sujetos bajo el tiempo. Estamos sujetos en la materia. Podemos estar en un solo lugar, no podemos estar en 20 lugares diferentes. Estamos sujetos a materia, no podemos traspasar, por ejemplo, yo no podría traspasar la pared, porque estamos sujetos a las leyes de la materia, de la física. El ser humano está sujeto a la materia, espacio y tiempo. Pero cuando alguien muere, las leyes que regían hasta ese entonces dejan de regir y entran en una dimensión llamada espiritual, llamada eternidad, que allí las cosas se ven diferentes. Lo que ahora no vemos con los ojos naturales, con los ojos espirituales, podemos ver cosas espirituales. Y para eso hay Biblia. La Biblia dice en una ocasión que un profeta estaba tranquilo porque había un ejército que le rodeaba. Y el siervo de un profeta le dijo, ¿pero por qué estás tan tranquilo? ¿No ves que hay un ejército que nos rodea? Y entonces el profeta Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea. Y dice la Biblia, y abriéndole los ojos vio. Esos ojos no fueron los ojos de la carne, sino que les abrió los ojos espirituales. Entonces pudo ver por unos momentos el mundo espiritual. Y dice que alrededor de todo el ejército enemigo que venía a sitiarles, había un ejército celestial. Cuando uno parte con el Señor, hay dos ángeles que le acompañan hasta la misma presencia de Dios. Y esto es maravilloso, porque Dios podría chasquear los dedos y pasar de la tierra directamente al tercer cielo. Pero no sucede así. No hay una teletransportación directamente de la tierra directamente al tercer cielo. Son dos ángeles que la acompañan y empiezan a atravesar el primer cielo, empiezan a atravesar el segundo cielo, hasta llegar a la misma presencia de Dios. Pero es que resulta que en las regiones celestes hay millones de demonios. Y es entonces cuando millones de demonios no soportan ver que una persona va a ir a la presencia de Dios. Me imagino yo a millones de demonios intentando evitar que esa alma vaya a la presencia de Dios, pero no pueden. Son atormentados como ven cuando la gente va a la presencia de Dios. ¿Sabes dónde va a suceder el arrebatamiento de la iglesia? En los aires. Si ya para los demonios es un tormento que una persona que muere se vaya a la presencia de Dios, para ellos es un tormento. Cristo se va a descender, va a pararse en los aires y millones de personas van a ser arrebatados. Imagínate, hermanos, imaginaros por unos momentos el tormento para esas huestes celestes, el tormento para millones de demonios que no van a poder impedir que eso suceda. Entonces, el arrebatamiento va a ser un acontecimiento maravilloso, va a ser algo que va a acontecer, va a ser algo inevitable, va a ser algo que porque no creas en él, no te va a evitar pasar por ahí. Miren, un día fui a visitar una iglesia, concretamente una iglesia
en Arganda del Rey, y yo no lo sabía, iba con un manos libres en la oreja. Y llamé al pastor y le dije la calle. Entonces la Guardia Civil me paró. Y yo seguía con el manos libres, pues yo no sabía que eso estaba prohibido. Entonces el Guardia Civil me dijo, ¿sabes por qué te hemos parado? No, por el manos libres, sabes que está prohibido. No, me dijo, por lo menos ten la delicadeza de, para hablar conmigo, quitártelo. Dije, ¿esto? Sí, es que eso está prohibido. Y le dije, no lo sabía. Y es que hasta ese entonces yo no sabía que eso estaba prohibido. Y me dijo el agente, bueno, que no conozcan las leyes no te van a evitar las consecuencias. Y bueno, después de hablar un rato con él, no me multaron. Pero que no creas en el arrebatamiento de la iglesia, que no lo aceptes. Mi amado, no te va a evitar que eso no suceda. Dios no retarda su promesa. Lo que Dios es paciente para con todos. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero que va a suceder, va a suceder. ¿El por qué te estoy hablando esto? Pues sencillamente te estoy hablando esto porque hubo un momento que Jesús dijo, nada podemos dar si no lo recibimos primeramente. ¿Por qué te estoy hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia? Yo no lo tenía preparado. De hecho, que iba a predicar de Apocalipsis capítulo 6. Iba a hablar el desvelar de los sellos de Apocalipsis. Pero no sé por qué hemos comenzado hablando bajo este tema y concluimos porque ya estamos concluyendo. El Espíritu Santo me ha empujado a hablarte estas palabras. Yo no sé en qué momento de tu vida espiritual estás atravesando. Saben ustedes que ahora con las iglesias cerradas, el mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado. Usted tiene mucho miedo. La gente es muy precavida y eso es bueno, que seamos precavidos. El avispado, el prudente ve el peligro y se aparta. Si yo quiero pedir a toda la gente que se cuide todo lo posible, pero dentro de todas esas precauciones hay gente que tiene mucho miedo porque desconocen la profecía bíblica. Hay quien cree, hace poco me preguntaron que si la vacuna que están sacando ahora para este terrible virus, que si eso era el sello de la bestia o el sello del anticristo. Y eso es un gran desconocimiento de las Sagradas Escrituras, porque la iglesia no tiene que tener miedo, porque la iglesia será arrebatada antes de que todo eso suceda. La iglesia será arrebatada antes del surgimiento del anticristo. La iglesia será arrebatada muchísimo antes de que el anticristo muestre lo que la Biblia llama el sello de la bestia o la marca o el número de su nombre. Entonces, a causa de tanto miedo que está pasando la iglesia y a causa de tanta gente que a través de las redes sociales se enfría, porque saben ustedes que las redes sociales puede ser la mejor herramienta para acercarte a Dios o la peor de las peores. O la mejor de las mejores, porque a través, yo en Alcalá de Henares, en la habitación de mis niñas, estoy predicando, me han invitado a la iglesia de Villarreal. Y nos está acercando, esto es un milagro, controlando las redes sociales y no permitiendo que ellas nos controlen a nosotros. Nuestra vida puede cambiar para mejor. No juegues con fuego en las redes sociales, porque hay un proverbio que dice, ¿jugará el hombre con fuego sobre sus vestidos sin que estos se quemen? ¿Andará uno con pies descalzos sobre basas sin que sufra ningún daño? En otras palabras, no juegues con fuego porque vas a terminar quemándote. Yo invito a todos aquellos que nos están viendo, a todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, a todos aquellos que se quieren acercar a Dios, que estamos viviendo
una época crucial, un momento preciso en la historia de la humanidad, donde más que nunca necesitamos a Dios de nuestra parte. Primeramente yo quiero invitar a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, a que puedan abrir su corazón a Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios, que tus ojos miren por mis caminos. Lo único que te ofrece Jesús en esta tarde, dice la Biblia, camino de vida y camino de muerte yo pongo delante de ti, escoge. Jamás Él te ha querido obligar a que seas algo que no quieres ser. Por eso Él te invita hoy a que tomes la mejor decisión de tu vida, que si quieres en este mundo donde lo que escasea es la paz y quieres tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te invito a que te acerques a Jesús en esta tarde. Quiero lanzar un mensaje a la iglesia de Jesucristo, que cobren ánimo, que más que nunca se acerquen a Dios, que vivamos preparados, que no juguemos a ser cristianos, que nos olvidemos de los pecados ocultos. ¿A qué esperas para dejar tus pecados ocultos que quizá nadie ve? Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, que más que nunca la iglesia tiene que estar activa, que más que nunca la iglesia tiene que usar lo que tiene al alcance de la mano, y con eso Dios va a hacer milagros. Le dijo Dios, Moisés le dijo, Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir a Egipto y yo voy a liberar a tu pueblo? ¿Cómo lo hago? Y le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Y le dice, pues arrójala al suelo. Y con una vara, con lo que tenía a la mano, Dios hizo milagros. Iglesia, Dios te dice hoy qué tienes en tu mano, qué tienes al alcance de tu mano. Internet, con eso Dios puede hacer milagros. Con eso Dios puede usar para llegar a gente. Por eso la iglesia de Jesucristo, más que nunca, tenemos que estar alerta. Porque delante de nosotros, ya estudiando la escena mundial, nos damos cuenta que todo está listo y todo está preparado, que en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. La iglesia de Cristo es arrebatada. Y aquí, para todos aquellos que se queden, para todos aquellos que no hayan querido aceptar, para todos aquellos que decían que los cristianos estábamos locos, y en parte tenían razón, ya que la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura el que se pierde, pero sin embargo a nosotros los que creemos es poder de Dios, se va a desatar la gran tribulación, cual nunca ha habido ni jamás habrá, de las que yo os invito a que, como no hay tiempo y esto es algo muy largo, yo os invito a que os paséis por mi canal. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Eugenio, canal oficial, y ahí pueden encontrar mensajes escatológicos donde explicamos con detalles qué sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Te invito a que te acerques a Dios y a que no te sueltes jamás, porque créeme que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Me he dejado llevar por el sentir que el Señor ha puesto en mi corazón. Yo espero haber sido claro en esta tarde, porque el éxito de un predicador siempre estuvo en que le entiendan, no en que le aplaudieran. Por eso me encanta predicar a las redes sociales. No veo quien me aplaude, no veo amenes, no escucho amenes, no escucho nada de eso, porque el éxito de un predicador siempre está en que le entiendan. Yo espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, ustedes pueden escribirme y yo con gusto, todo aquello que podamos intentar traer luz, pues aquí estaremos. Muchísimas gracias, Marcos, por invitarme en esta tarde. Ha sido un placer compartir un culto con esta iglesia maravillosa a través de este medio, haber conocido a los hermanos salmistas, que la verdad que hemos tenido un momento de adoración precioso. Gracias, compañero, y que Dios te bendiga mucho. Toma los micrófonos.